Bienvenidos al curso de Finanzas Internacionales. Yo soy el doctor Andrés Poyecolangelo y vamos a desarrollar en esta oportunidad el tema de la balanza de pagos. En primer lugar, pensamos, ¿qué cosa es la balanza de pagos? La balanza de pagos es la cantidad de dinero que entra y que sale de un país. Y ella se mide en forma anual. Así es. Todos los años se calcula la cantidad de dinero que entra y que sale de nuestra economía, que sale de nuestro país. La balanza de pagos es la relación que existe entre el comercio de un país con el resto del mundo. Vamos a encontrar que se refiere al flujo de transacciones financieras, el flujo de transacciones de productos también y de servicios. Todo esto se expresa en la balanza de pagos. Es muy importante para conocer todas las transacciones económicas que tiene un país con el resto del mundo. Cabe destacar que cuando desarrollamos la balanza de pagos, lo tenemos que hacer utilizando el manual de la balanza de pagos del Fondo Monetario Internacional, el BPM-5. ¿Para qué? Para encuadrarnos dentro del contexto internacional, es decir, cómo se debe estructurar la balanza de pagos. Porque anteriormente habían muchos sistemas de cálculo de la balanza de pagos y diferían unos de otros. Entonces, para estandarizar el análisis y la elaboración de la balanza de pagos, utilizamos este sistema, el BPM-5 del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional es un organismo financiero que aparece con la creación del sistema Bretton Woods, es decir, las conferencias Bretton Woods, las cuales se dan a fines de la Segunda Guerra Mundial, impulsadas principalmente por Estados Unidos, para regular todo el sistema financiero a nivel mundial. Y vamos a encontrar de que en estas conferencias aparece el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, hoy Banco Mundial. Pero el Fondo Monetario Internacional, ¿para qué sirve? Para equilibrar los déficits de la balanza de pagos. Este fondo no presta dinero a los países miembros para hacer obras de infraestructura, no. Solamente presta plata para equilibrar déficits en la balanza de pagos. Por ello es que es muy importante hacer el análisis de dicha balanza, es decir, cómo se estructura la balanza de pagos. La balanza de pagos se registra en millones de dólares, aunque hay países que también la elaboran en moneda nacional. Pero es preferible que los países hagan su balanza o elaboren su balanza en dólares, porque así es más sencillo hacer el cálculo y comparación entre un país y otro de cuánto es que ha sido su balanza en un determinado periodo. Cuando lo hacen en moneda nacional, muchas veces hay que convertir el tipo de cambio al momento o al año que estamos analizando. Y es un trabajo mucho más tedioso. Mejor es tenerlo estándar de todos los países en dólares. La balanza de pagos también la encontramos en la página del Banco Central de Reserva del Perú, pero sucede que está expresada en soles y rara vez en dólares. Y ahí es el pequeño problema de convertirlos al tipo de cambio de cada una de las fechas. La balanza de pagos puede estar expresada en moneda nacional, extranjera, como decía, ya sea en soles constantes o en soles variables. Así es. Vamos a encontrar entonces que la balanza de pagos está estructurada básicamente por la balanza en cuenta corriente. Esta balanza en cuenta corriente tiene 4 rubros: la balanza comercial, la balanza de servicios, la renta de factores y las transferencias corrientes. Vamos a empezar analizando la balanza comercial. ¿Qué cosa mide la balanza comercial?
Ella mide la relación entre las exportaciones e importaciones que realiza un país durante un año. Es decir, en esta balanza no tomamos en cuenta el precio de los servicios, tomamos en cuenta solo el precio de las mercancías, nada más. Y todas ellas expresadas a valor FOB, es decir, estamos utilizando los Incoterms, estamos utilizando el precio Free on Board, que es el precio libre a bordo. Sucede que la balanza comercial va a medir entonces la diferencia entre el valor FOB de las exportaciones menos el valor FOB de las importaciones. Caso contrario sucede cuando sumamos estas dos variables. Ahí nos da el intercambio comercial. El intercambio comercial también es muy importante porque va a medir todo el volumen del comercio exterior de productos que tiene un país con el exterior. Pero cuando restamos estas variables vamos a obtener la balanza comercial. Como bien sabemos, a todos los países les conviene tener una balanza comercial favorable, es decir, que el valor de las exportaciones es mucho mayor que el valor de las importaciones. Pero me dirán, ¿y por qué? Porque simple y llanamente esto genera mayor ingreso de divisas para el país, lo cual es muy importante. Como bien sabemos, la balanza comercial favorable también le llaman superavitaria, también le llaman balanza comercial positiva. Desde la época de los mercantilistas ellos planteaban de que era muy importante que los países tuvieran dicha balanza comercial favorable. La balanza comercial equilibrada es cuando el valor FOB de las exportaciones es igual al valor FOB de las importaciones. Es decir, la cantidad de dinero con la cual nosotros utilizamos para exportar, es mejor dicho, la cantidad de dinero que recibimos a cambio de las exportaciones es igual que la cantidad de dinero que nosotros empleamos para importar, para traer productos. En ese caso, se refleja en una balanza comercial equilibrada. Pero también vamos a encontrar la balanza comercial deficitaria. ¿Cuándo es una balanza comercial deficitaria? Cuando el valor FOB de las exportaciones es inferior al valor FOB de las importaciones. También le llaman balanza comercial negativa. Ahora, vamos a encontrar de que otro de los componentes es la balanza de servicios. En la balanza de servicios, que algunos le llaman también balanza de pagos invisibles, porque no se trata de productos, sino como su nombre lo indica, se trata de servicios. ¿Como cuáles? Por ejemplo, vamos a encontrar los fletes. Sabemos que hay mucho dinero que se emplea en los fletes y sabemos que más del 95, incluso otros años hasta el 97% del comercio exterior se realiza vía marítima. Por lo tanto, vamos a encontrar de que se paga mucho dinero en los fletes marítimos, porque la mayoría de cargas viaja en containers, que son cajas enormes de acero, en los cuales se llevan los productos sin que estos sufran mayores daños. Entonces, los servicios no solamente es el transporte, sino también el alquiler del container o contenedor, que muchas veces requiere ser un container refrigerado. ¿Cómo así? Que tiene un aparato de refrigeración incluido para poder transportar carga que se puede malograr, como cierta cantidad, ciertos alimentos, podríamos decir, que tienen que ser transportados refrigerados. También incluye los servicios de transporte de vía aérea, que también sabemos que hay un movimiento de exportación e importación que utiliza la vía aérea, sobre todo para carga delicada, frágil o excesivamente costosa. Y además de esto también incluimos dentro de la balanza de servicios los seguros, ya que sabemos que todas las mercancías que viajan
de un país a otro, es decir, exportación e importación, van aseguradas. Como bien sabemos, no es necesario, no es obligatorio que la carga viaje asegurada, pero sí es muy importante contar con un seguro, ya que por averías, daños que puede sufrir la carga, tanto en la carga o en la descarga, en la misma travesía o en los muelles, el seguro cubre todos esos daños. Por eso es importante ese rubro de seguros, que es muy importante. También del avance de servicios están los viajes, ya que sabemos que hay mucho turismo de un país a otro y sabemos que nuestro país quiere captar muchos turistas y entonces todos los ingresos de divisas por turismo van a la balanza de servicios. También están las comunicaciones, que utilizamos comunicaciones a nivel internacional y también se debe de pagar. Ahí también incluye las compañías de reaseguros. Todo esto constituye entonces la balanza de servicios o balanza de pagos invisibles. Como bien sabemos, también puede ser el transporte de mercadería vía terrestre, también existe, o intermodal, cuando utilizan varias vías, vía terrestre, vía marítima, vía aérea, para transportar la carga, tal vez de un sitio muy lejano hacia nuestro país. Luego tenemos la renta de factores. La renta de factores registra el valor de los ingresos y egresos de la renta, relacionados a los activos y pasivos financieros con el exterior. Miran cómo así es esto, es la renta de inversión directa. Claro, porque sabemos de que hay muchas inversiones directas que se puede hacer. ¿Qué es la inversión directa? Cuando una empresa extranjera viene a nuestro país y invierte su dinero bajo su propia cuenta y riesgo, es decir, que no es un préstamo hacia el gobierno, ni es un préstamo a una empresa, sino es una inversión extranjera directa. Ellos están poniendo sus capitales, arriesgando sus capitales. Por supuesto que lo hacen previo estudio de mercado y análisis de todas las inversiones. Luego tenemos las transferencias corrientes. Las transferencias corrientes, en este rubro se incorpora la contrapartida de donaciones y servicios. Las donaciones en efectivo, remesas de familiares. ¿Cómo así? Sabemos, por ejemplo, que muchos peruanos viven en el extranjero, residen en el extranjero. Y estos peruanos envían remesas de dinero a sus familias. Y eso constituye las transferencias corrientes o parte de las transferencias corrientes. Así también puede ser en sentido contrario. Puede ser de nuestro país que vaya hacia el exterior, es decir, personas que residen acá y que transfieren dinero, o empresas que obtienen utilidades en nuestro país y también hacen transferencias de utilidades al exterior. Para lo cual, ¿qué cosa se va a emplear? Para lo cual se va a emplear divisas, que son las monedas que se utilizan a nivel mundial. Nuestro país generalmente recibe todas las remesas en moneda extranjera, ya sea en dólares o euros principalmente, que son las monedas más utilizadas, más empleadas a nivel mundial. Esas transferencias corrientes, entonces, son las que acabamos de analizar. Y también tenemos la cuenta financiera. En esta cuenta se registran las transacciones que corresponden a activos y pasivos financieros a corto y largo plazo. Claro, todo lo que sean activos financieros está en esta cuenta. Pero esta balanza habla del flujo de capital a largo plazo, tanto del sector público como del sector privado. En el sector privado vamos a encontrar todo lo que sea inversiones que procedan del exterior, todo el movimiento de capitales, pero para el sector privado, es decir, para empresas particulares. Empresas cuyo capital es 100% privado. Y también tenemos para el sector público. Cuando se refiere al sector público, se refiere a todo lo que es el sector del Estado. Y vamos a encontrar también los capitales a corto plazo.
Acá se refiere a las transacciones de activos y pasivos del sistema financiero, de empresas bancarias, del Banco Central de Reserva, del Banco de la Nación, de financieras y de entidades no bancarias del sector financiero, cuyos plazos no excedan de un año. De ahí el nombre de capital a corto plazo. Todos estos van a ser los componentes de la balanza de pagos. Y sabemos que también debemos analizar el financiamiento excepcional. El rubro de financiamiento excepcional se registra básicamente en las transacciones que corresponden al sector público. Como sabemos, actualmente comprende conceptos de amortización de intereses. Y esta información proviene ¿de dónde? De la Dirección Nacional de Endeudamiento Público del Ministerio de Economía y Finanzas. También es importante resaltar de que antes se utilizaba otro esquema para la balanza de pagos. Por ejemplo, se utilizaba en primer lugar la balanza en cuenta corriente, la que estaba estructurada como nosotros habíamos mencionado anteriormente, es decir, balanza comercial, balanza de servicios, transferencias. Todo eso estaba dentro de la balanza en cuenta corriente. A esa balanza en cuenta corriente le agregaban el capital a largo plazo, que estaba constituido por inversiones directas, préstamos al sector público, préstamos al sector privado. Y al sumar estos dos rubros, obteníamos la balanza neta básica. Luego a eso se le agregaba el capital a corto plazo y se le agregaba también una cuenta de ajuste, errores y omisiones, que también se hace en esta balanza que hemos dicho. Y así se obtenía la balanza de pagos. Es decir, era la forma tradicional de obtenerla, pero lo que hemos visto nosotros es la forma que nos señala el Fondo Monetario Internacional. Por eso nos estamos ajustando a ello. Ahora, como actividades de investigación sugerida, tenemos, por ejemplo, la siguiente. ¿A partir de qué año la balanza comercial peruana se vuelve positiva? Esto es muy importante analizar, porque nosotros hemos tenido hace muchos años una balanza comercial negativa. Y entonces, ¿a partir de qué año comienza a volverse positiva y por qué? ¿Qué factores influyeron? ¿Qué tuvieron que ver los TLC? ¿Qué tuvo que ver el tipo de cambio? Es decir, ¿qué factores llevaron a que nuestra balanza comercial se vuelva positiva a inicios del presente siglo? Luego, otra actividad muy interesante sería la de desde cuándo la balanza en cuenta corriente del Perú es superavitaria. Porque primero nuestra balanza comercial fue positiva y luego, después de un breve periodo, tuvimos una balanza en cuenta corriente superavitaria. ¿Por qué? ¿Y cómo influyó en ella la balanza comercial? Eso es muy importante. Y en tercer y último lugar, otra actividad de investigación sería en qué consiste el consenso de Washington. Es decir, los principales organismos financieros internacionales que tienen su sede precisamente en dicha ciudad, hicieron un plan para el crecimiento económico de la región latinoamericana. Y los países que lo adoptaron, entre ellos Perú, ha adoptado ese modelo. Entonces sería muy interesante hacer una investigación más profunda sobre dicho modelo. Bueno, eso es todo por el momento y muchas gracias por su atención. Será hasta otro momento.